Bueno, muy buenos días. Aquí me encuentro otra vez sentado para poder compartir con ustedes. Hoy me he puesto las gafas amarillas. Yo creo que ustedes se acuerdan del ejemplo de la semana pasada, de cómo nuestra mentalidad y nuestra vida va siendo transformada para que cuando miramos sin los lentes del Señor vemos una cosa, pero cuando nos ponemos los lentes del Señor y la mente de Cristo, podemos nosotros ver la vida de otra manera, bajo los principios de Él, bajo la guía del Espíritu, bajo su mente, que nos está formando de tal manera que podamos entender y vivir bajo el reino del Señor, bajo el gobierno de su Espíritu. Bueno, a ver, tengo que cerrar aquí y abrir acá. La idea hoy pues era que pudiéramos seguir compartiendo sobre el reino, pero pues mi esposa no está de muy buena salud hoy, entonces por eso voy a compartir yo con ustedes. Ella les manda muchos saludos, de pronto yo creo que más adelante se puede conectar, pero ha pasado una mala noche, entonces por eso voy a compartir yo. No pretendo que vamos a seguir con el mismo tema, yo creo que se lo dejo a ella lo hace muy bien y en verdad yo estaba con mucho deseo de escuchar la última y conclusión del tema que hemos estado tratando sobre el reino de Dios y ahora el heredar, cómo se aplica, cómo se vive, cómo se siente, cómo se ve. Pero yo creo que voy a compartir con ustedes algo un poco diferente. No suelo hacerlo de esta manera, pero creo que hoy lo vamos a hacer. Voy a pedirles que cada uno de ustedes saquen su Biblia, porque vamos a leer un poco. Vamos a leer un poco y vamos a ir mirando, así como a pasos largos, lo que el Señor nos va a hablar en este día. Bueno, saludos para todos. Luis Carlos, buenos días. Melvita, buenos días. Qué rico que estén ahí. Cada uno que se va conectando poco a poco. Los de Alemania, los de aquí de Kristiansand, los de Sudamérica y Estados Unidos que poco a poco o más tardecito de pronto se conectan. Deseo que tengan un buen día y que hoy nos podamos entonces deleitar y aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Acuérdense, cuando nos ponemos a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, vemos las cosas diferentes, percibimos las cosas diferentes, vivimos diferente y caminamos entonces en la voluntad del Señor cuando por el Espíritu somos gobernados. Bueno, hoy quiero que abramos la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Usted me dice, uy, pero ese Hebreos capítulo 11 lo he leído 1000 veces, está más machacado que cualquier otra cosa. Vamos a tratarlo hoy en rapidez. 11 y capítulo 12. Vamos a ver, vamos parando de pronto poco a poco en base a lo que el Señor ha querido que comparta con ustedes en este día. Bueno, Alexander, bienvenido, buenos días. Ahí estamos. Ustedes abran Hebreos capítulo 11. Y vamos a empezar por el primer versículo. El primer versículo que nos dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solamente por ese punto de que cuando nosotros pensamos en la fe o lo que hemos aprendido en base a la fe, es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con eso nosotros nos hacemos una idea humana, muy mental, de que tener fe es poner la confianza en algo de que yo quiero, algo que se va a generar, algo que deseo para mi vida. Y como yo tengo fe de que eso, el Señor, que es bueno, me lo va a conceder, entonces yo pongo fe, confianza, ánimo y fuerza en que esa idea mental sea una sanidad, sea la provisión económica, la compra de una casa, un carro, el trabajo que me van a dar o cualquier otra cosa de la vida nuestra. Ponemos fe de que eso se va a ejecutar y aunque no lo vemos todavía, sabemos que por la confianza en Dios, entonces eso se va a llevar a cumplimiento. Esa es la forma equivocada de aplicar lo que tiene que ver con la fe. Porque en Hebreos, ahí en la Biblia Reina Valera,
en 1960 nos dice fe y nos da muchísimos ejemplos después de personas que vivieron por fe. Y nos vamos a dar cuenta que no tenían nada que ver con suplir unas necesidades que yo me había hecho idea o deseo y por lo tanto tenía fe en que ese deseo e intención se iba a ejecutar. Mucha gente dice, yo tengo fe en que el Señor algún día me va a dar una casa. Bueno, sí, es bueno, pero cuando se habla de fe no estamos hablando de provisiones materiales. Estamos hablando de aprender a poner nuestra confianza, nuestra fe en la voluntad de Dios. Póngale cuidado que aquí dice que en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la confianza en la palabra de Dios fue que el universo fue constituido. Y sabemos que la palabra es aquel que ha existido desde el principio. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que se hizo carne, dice que por la confianza o por la fe o por el poder de su palabra, ¿sí?, se vino a ejecutar los cielos y la tierra. Después nos dice otro ejemplo. Nos dice de Abel, dice, por la fe Abel. Y cuando pensemos en fe, entonces quiero que cambiemos la palabra fe y pensemos en confianza. Por la fe o por la confianza a Dios, ¿sí? Estamos hablando no confianza en que algo se va a ejecutar o que algo voy a recibir o que como yo tengo confianza o fe en que esto es lo que es bueno para mí, entonces lo voy a recibir. No, la confianza en Dios, la fe en Dios, eso es de lo que está hablando aquí. ¿Sí? Cuando habla de la certeza y la convicción, es que yo puedo tener confianza y convicción de lo que el Señor habla, eso se va a ejecutar. Y de lo que el Señor hace, eso se va a manifestar en mi vida. En esa confianza yo puedo vivir. ¿Sí? No en la confianza de que todos mis deseos y mis gustos y todo lo que me parece y lo que necesito y lo que quisiera tener se va a ejecutar porque yo tengo fe. No, la confianza en aquel que es la palabra, que por lo tanto ejecuta las cosas en nuestras vidas como creó los cielos y la tierra. Bueno, por la fe o confianza, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Abel, por la confianza en Dios, ofreció un mejor sacrificio, vivió una vida diferente, mejor que la de su hermano. ¿Por qué? Porque confiaba en lo que le había sido enseñado por sus padres y en la confianza en Dios. En el 5, versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, muestra aquí que la fe agrada a Dios y que la fe es en Dios. La confianza en Dios lleva a que nosotros podamos agradar a Dios, llevar unas vidas diferentes a los otros, porque nuestra confianza o nuestra fe está puesta ¿en quién? En Él. En Él. No en las cosas que nosotros deseamos tener, ¿sí? Como les decía al comienzo, decimos que la fe es la certeza, ¿cómo es que decía? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y muchas veces pensamos que es lo que yo quiero ver. ¿Y qué quiero ver yo? No, yo quiero ver, pues, una casa, un carro, un viaje, un matrimonio, un esposo, una esposa, una carrera, y eso es bueno, pero de esa fe no es la que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque si eso fuese la fe, entonces las personas que no creen en Dios, que tienen esas cosas, podemos decir que esas personas tienen gran fe. No necesariamente, porque la fe no se mide por cosas, se mide es por la confianza en aquel en el que yo pongo mi confianza, la confianza en el Señor. Y dice que por la confianza en Dios, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. También dice que por la fe o la confianza en Dios, Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo vivo. ¿Sí? Y dice en el versículo 6, pero sin fe, o sea, sin confianza en Dios, es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si no hay confianza en Dios, entonces es imposible agradarlo a Dios. Y esto va muy unido a lo que hemos venido tratando todas estas semanas, de la manifestación del reino de Dios, porque tenemos que tener la fe y la confianza en Dios, que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu, ¿sí?, no a nuestros pensamientos, nuestros deseos y gustos, no a mis sentimientos, entonces vamos a poder agradar a Dios, y la manifestación natural de esa agrado o de esa fe o esa confianza en Dios es la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Entonces va muy unido, toda la palabra de Dios va unida lo uno con la otra. ¿Por qué? Porque todo nos lleva a un crecimiento de formación en la relación con Cristo, ¿cierto? Y con el Señor. Bueno, después dice en el versículo 7, dice, por la fe, Noé, o sea, por la confianza, Noé, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez nos dice, por la confianza Noé, por la confianza. En los días de Noé, me acuerdo haber leído, creo que no lo apunté, pero me acuerdo haber leído en algún lugar que decía que en los días de Noé no llovía, ¿sí?, sino que la tierra estaba llena de una humedad por encima que rociaba las plantas. Nunca había llovido. Entonces, creo que no me equivoco en decir eso. Nunca había llovido, y por eso cuando pensaron de que iba a caer lluvia de los cielos, la gente no creía, no confió en la palabra de aquel de Dios, ¿sí? Pero Noé confió, tuvo fe, y eso lo llevó a hacer la voluntad de Dios, que fue crear el arca, y eso que él ejecutó, la salvación de él, su familia, ¿sí? Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad, nuestro parecer, nuestros sentimientos, nuestras ideas, y confiamos en fe, o sea, y tenemos fe en Dios, eso nos va a llevar a nosotros a tener unas actividades y un caminar que va a manifestar un resultado al final, ¿sí? En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Noten muy bien, ellos no sabían para dónde iban. Noé no sabía que tenía que crear un barco, pero no sabía, bueno, las razones más íntimas de por qué esta situación. Sabía que iba a llover, de pronto se cuestionaba que era incluso eso, el llover. Abel y Enoch también. Pero note muy bien de que Abraham, por ejemplo, salió a un lugar donde Dios lo iba a llevar. Él no sabía, pero él obedeció en fe, en confianza. Creo que si el tema le fuéramos a llamar algo especial hoy es tener confianza en Dios, tener confianza de lo que todo lo que hemos estado estudiando, de lo que mi esposa me ha estado compartiendo, de lo que hemos estado compartiendo todos nosotros y los miércoles que nos reunimos, es de que tenemos que confiar, de que cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, por la mente de Cristo, poniéndonos los ojos puestos en el Señor, vamos a ver diferente, no como normalmente vemos, sino con los ojos y la mente de Cristo, poniendo la confianza en Él para que se ejecuten aquellas verdades que necesitan manifestarse en nuestras vidas para que crezcamos en relación con Él. Vamos a ver cómo esto nos habla de eso más adelante. Entonces, hablamos de Abraham. Después dijo aquí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ¿sí? La fe, la confianza en Dios, en la palabra de Dios que les había dicho de que iban a tener un hijo, ¿sí? La fe no fue en una cosa por allá mística o algún deseo profundo del corazón o una idea mental de lo que yo algún día quiero obtener o ser. No, era la confianza y la plena
certeza de que yo pongo mi fe, mi confianza en lo que Dios dice y por cuanto lo que Él dice se cumple, ¿sí? Por eso, cuando Él dice de que Él nos está a nosotros criando y enseñando como a hijos, en eso podemos poner nuestra confianza. De que si hemos nacido del Espíritu, Él nos está formando a su imagen. En eso puedo poner mi fe, en eso puedo poner mi confianza. Y aunque no es fácil en muchas ocasiones, porque mira, por la fe a Abel le costó la vida, ¿sí? A Noé le costó sus amistades, su entorno, la burla, ¿sí? E incluso el crear un barco y saber de que aquí va a llover, vamos a pasar por una tremenda situación, ¿sí? ¿Será que el barquito va a aguantar? Abraham con su vejez y todo, y Sara como estéril. Cosas de las cuales un humano normalmente diría, no, pues eso es imposible, eso no puede pasar. Pero es que no estamos poniendo la fe en nuestros pensamientos y deseos y gustos. Estamos poniendo la fe y confianza en ¿quién? En aquel que creó los cielos y la tierra por su palabra, ¿sí? Por su palabra, por Cristo Jesús. Dice más adelante, vamos a ver. Dice, por ejemplo, en el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a mirar un poquito más adelante, nos habla, por ejemplo, de Isaac y Jacob en el 20, por la fe Isaac. Todos dicen por la fe Isaac. Después en el 22, por la fe José. ¿Sí? Después dice Moisés, dice que por la fe los padres de Moisés cuidaron a este niño por 3 días, confiando en que Dios iba a hacer algo por medio de la vida de este muchacho. Después dice en Josué, en el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Acuérdense que los muros de Jericó no cayeron porque ellos tocaron trompetas y dieron vueltas. Era porque Dios les había dicho que iban a poder poseer esa tierra. Y ellos en obediencia pusieron su fe y confianza en lo que Dios les dijo. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo? En el primer día hagan esto. En el segundo día hagan lo otro. En el tercer día hagan lo otro. En el cuarto día hagan lo que el Señor les dijo. Pongan la fe y confianza en Dios. Y entonces vamos a poder ver la manifestación de eso haciéndose realidad. Volvamos al versículo inicial. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no veía venir un hijo y tenía ya casi 100 años. Sara no veía venir un hijo y era estéril. ¿Sí? Los de Jericó con Josué, ellos no veían la tierra libre para ser tomada, para nada, pero pusieron su fe y confianza en Dios para ver lo que Dios ya había dicho. En eso es que nosotros tenemos que vivir, en la confianza en lo que Él ha dicho y en lo que nos enseña. Y el Señor nos habla, todos los días nos habla por medio de su Espíritu para que nosotros pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y hagamos su voluntad de tal manera que lo que el Espíritu nos enseña y nos revela de Cristo y nos habla en cuanto a nuestra manera de vivir, se ejecute y podamos ver lo que esperamos. Podamos tener la confianza de que eso que esperamos, que es que cada día podamos crecer a la imagen del Hijo de Dios para ser un reflejo de Él, para poder llevar a cabo aquellas obras que glorifican al Padre, se manifiesten. ¿Sí? Por eso, quitémonos la mirada de las cosas terrenales. Dice que el que ha nacido del Espíritu, que ponga la mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? Porque allá, como su Padre es espiritual o como nuestro Padre es espiritual, pongamos la mirada en las cosas espirituales. Lo que nos pasa a nosotros en muchas ocasiones y tendemos a ser muy de eso, es que ponemos la mirada en tener cosas materiales, dinero, negocios, casas, carros, salud, plata, viajes, y como les digo, eso no es malo en sí, pero la mirada del Hijo de Dios va más allá, tiene una mente superior, está guiada por el Espíritu, teniendo la mente de Cristo, de que aunque esas cosas materiales son necesarias y pueden ser útiles,
Nosotros tenemos que poner la confianza y la mirada en Dios de tal manera que podamos ser guiados por su Espíritu para que podamos ver las cosas como Él las ve, de tal manera que podamos agradar al Señor y poder experimentar su buena voluntad, agradable y perfecta. Bueno, habla de Rahab también, tuviendo fe para ayudar a esos hombres que estaban siendo espías. Y después dice más adelante los muchos héroes de la fe, y habla aquí de Barak, de Sansón, de Jefté, bueno, una cantidad de personas que pusieron fe, confianza, ¿en quién? En Dios, no en sus deseos, no en sus pareceres, no en sus anhelos de obtener, sino en lo que sale de la boca de Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que sale de la boca de Dios y en eso confiar. En eso confiar. En todo lo que vivimos, en las dificultades de nuestras vidas, situaciones, enfermedades, que no vemos la sanidad de nuestro cuerpo, bueno, no la veo. Yo confío en el Señor. ¿Sí? Sea que me sane, vivo para Él. Y si no me sano, bueno, también para Él vivo. Y si me muero, también muero para Él y estaré con Él. O sea, nuestra confianza plena debe ser en el Señor, de que Él tiene control de todas las cosas y que el deseo de Él es que nosotros aprendamos a confiar, a tener fe. Y cuando confiemos, vamos a poder ver y tener certeza de que esas cosas que esperamos se manifestarán. Bueno, entonces saltemos al capítulo 12. Al capítulo 12. En el capítulo 12 nos dice esto. Por tanto, todo lo que hemos acabado de leer, capítulo 11, si quiere usted saque el tiempo en su casa para leerlo. Capítulo 11, dice, por tanto, todo lo que está ahí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor o alrededor nuestra tan gran nube de testigos, esta gente que vivió así, y la gente que nos rodea, y nuestros hijos, familiares, amigos, ¿cierto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o persigue y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera a correr, cuando habla de la carrera tenemos una vida por delante. Caminemos esta vida con paciencia, confiando en el Señor, ¿sí? Y como dice el versículo 2, puesto los ojos en ¿quién? En mis gustos, mis deseos, mis pasiones, mis deleites, lo que me parece, lo que me dicen, lo que yo creo que es. No, dice, puesto los ojos en Jesús. Y mire lo que dice aquí. El autor y consumador ¿de qué? De la fe. Él es el que escribe y Él es el que ejecuta la voluntad de Dios, ¿sí? De la fe, autor y consumador de la fe. Entonces, la fe suya, ¿en qué debe estar fundamentada? En el Hijo de Dios, Jesús, porque Él es el que ejecuta con su palabra, ¿cierto? Para que se lleve a cumplimiento y lo establece. Acuérdense cuando Él murió en la cruz. Él dice, consumado es. O sea, está hecho tal y como habíamos planeado, tal y como había sido establecido, lo que antes de la fundación del mundo ya había sido planeado en el propósito eterno de Dios, ¿sí? Entonces, el que ejecuta, ¿sí? Y el que establece que se haga es el Hijo de Dios. Él es el consumador y el autor de la fe, de la voluntad, de la confianza del Dios vivo. Él es el que lo ejecuta. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, leamos el contexto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La semana pasada, mi esposa les hablaba sobre las aflicciones,
¿sí? O pasar por dificultades, o cómo era necesario que nosotros pasemos por muchas opresiones, dificultades, para que se manifieste en medio de ella la formación del Señor en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? Si no, escúchelo en la prédica de la semana pasada. ¿Cómo hablaba ella de que es necesario que nosotros pasemos por diversas tribulaciones y dificultades? Porque en ella es que nosotros vamos a poder madurar, crecer y entender de que es en medio de esas dificultades donde nosotros vamos a poder ver un crecimiento en nuestra vida en cuanto a vivir por el Espíritu. ¿Sí? No viviendo ni tomando decisiones por lo que a mí me parece o lo que no me parece. Y ella daba ejemplo de personas con las que ha hablado, de que siempre cuando tienen que hacer algo conforme a la voluntad de Dios, que puede ser o ir a pedir perdón o ir a orar por una persona o humillarse, buscan excusas. Buscan y dicen, no, pero es que no me parece, es que no siento, es que creo que no es el momento, voy a darle tiempo, voy a esperar. Todas esas cosas son excusas para no hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Para no regirse por la fe en Dios de que si yo hago la voluntad de Dios, algo bueno me va a traer. Esa es la gran diferencia. Después dice en el capítulo 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, él sufrió tantas dificultades, tantos oprobios, tantos ataques, golpes, mal habladas. Dice, él sufrió todas esas cosas. La gente hablaba mal de él, lo condenaron por no haber hecho algo que hizo. Y dice que él lo hizo y que nosotros veamos esto para que nuestro ánimo no desmaye, para que nosotros no dejemos de tener confianza y fuerza de que si a él le pasaron estas cosas, no creen que a usted y a mí también nos van a pasar. También nos van a pasar. Y después dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Siempre que nosotros hablamos de disciplina, pensamos en algo fuerte, en algo así como un castigo. Cuando hablamos de disciplina, normalmente pensamos, no, es que nos van a castigar, ¿cierto? Mi papá me disciplinó, entonces, bueno, de pronto ya en estos nuevos, modernos tiempos no, pero cuando había disciplina antiguamente era un rejo, un correazo, un chancletazo, una ida para la habitación, ¿cierto? Un golpe por la boca por haber dicho una mala palabra. Y de esa disciplina no es las que está hablando Dios. Yo personalmente, no sé usted, pero yo no he experimentado que la disciplina de Dios conmigo haya nunca sido algo que haya sido doloroso en el sentido de que haya yo experimentado que me ha hecho mal. De pronto doloroso en el sentido de que no se hace lo que yo quiero y por eso me duele, porque duele hacer la voluntad de Dios. Cuando pensemos en disciplina, pensemos en formación. Cuando uno disciplina a un hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Uno está alineando su mentalidad, corrigiendo su comportamiento, ¿cierto? Y formando en él una forma de pensar y de vivir de tal manera que para él sea un beneficio en el futuro. ¿O no? El deseo de un padre, el problema es que hemos aprendido que la disciplina son golpes y palabras y encierros y maltratos. Eso no es disciplina. Eso puede ser hasta abuso físico, ¿sí? Entonces, por eso tengamos cuidado. Cuando pensemos en disciplina, hagamos la conexión correcta de que no es ni golpes ni maltratos, sino es una formación en una vida a una persona para corregirle conductas, para corregirle pensamientos, para corregirle manifestaciones que no se alinean a la voluntad de Dios, ¿cierto? O nosotros como padres no se alinean a nuestros valores familiares, morales o de la sociedad, para que ese hijo pueda en el futuro cosechar buen fruto de eso. ¿Ok?
Entonces, cuando habla aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no pienses que el Señor va a venir a ti con un reo. Yo personalmente, como les digo, no he experimentado que el Señor haya llegado a mí con reo y con golpe para alinearme a su mentalidad, para enseñarme y revelarme a Cristo, para traerme a una mente superior en el cual yo pueda tener la mente de Cristo y vea con los ojos del Espíritu y no con los ojos de este hombre carnal que puede ver muchas cosas, pero que no necesariamente son de Dios, ¿sí? Entonces, no menospreciemos eso, de que el Señor venga a disciplinarnos o a alinearnos, a formarnos, a corregirnos. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos como Él, para que nosotros caminemos como Él. Dice que no desmayemos y no desmayamos. Me gustó el ejemplo que Pati hablaba la semana pasada de que nosotros no nos gusta la disciplina porque no necesariamente va alineada a lo que a mí me parece y a lo que yo quiero. Yo quiero que venga sobre esa persona juicio, o que esa persona sea la que me venga a pedir a mí perdón, o que esa persona, esa situación en el trabajo se me arregle. Pero muchas veces tiene que ver es con nosotros. El corregir y disciplinarnos a nosotros para pensar por la voluntad del Espíritu y no por la voluntad de nuestra mente, deseos y gustos. O la sociedad como en la que vivimos. Dice aquí en el 6, porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama disciplina. Y vamos a seguir leyendo porque aquí nos hace la semejanza de la crianza de nuestros hijos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Acuérdese, no es azotar de golpe. Es de que a veces esa diferencia en la mente de Dios con la mente del hombre son tan opuestas que duele en gran manera desligarse de esa mentalidad humana para aplicar la mente de Cristo, para aplicar la voluntad del Espíritu, para despojarse de ese peso de tal manera que yo pueda venir a alinearme a la voluntad del Señor, ¿sí? Poniendo la confianza. ¿En qué? La fe y la confianza. ¿En qué? En que esa disciplina a mí me va a llevar para bien. Me va a llevar a un crecimiento y a un desarrollo de tal manera que yo pueda ser reflejo de Cristo, embajador de Él y pueda hacer buenas obras que agraden al Señor. Bueno, sigamos. Si soportáis la disciplina, dice en el 7, Dios os trata como a hijos. Si soportamos esa enseñanza de formación, el Señor nos puede tratar como a hijos, nos puede delegar mayor función, hay mayor facilidad de funcionar en el reino de Dios con una mente entendida que piensa las cosas espirituales. Pero si os dejas, él dice, a ver, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esa pregunta nos las hace. ¿A qué hijo, qué hijo es al cual el Padre no disciplina? Todos nosotros sabemos lo que es tener un hijo, o sabemos lo que es que alguien tenga un hijo, o somos hijos, o hemos sido hijos nosotros mismos, y sabemos que la disciplina o la enseñanza de un padre a un hijo en cuanto a una conducta errónea no es siempre agradable. ¿Por qué? Porque no es lo que me parece ni lo que yo quiero hacer, pero que cuando obedecemos, más adelante veremos el buen fruto. Dice en el 8, pero se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice en el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Yo les confieso, a mí no siempre me pareció que la disciplina de mi madre era lo más agradable. Sí, no, yo no quería, yo quería hacer mi voluntad, yo creía que yo era muy maduro, que tenía 18, 20 años y ya sabía lo que tenía que hacer, o 15 años.
y que no me viniera a contar lo que tenía que yo hacer, porque yo ya era suficientemente grande. Y no viene a ser sino hasta cuando uno ya madura mentalmente y tiene su propia casa y llega a cierta edad donde dice, ay Dios mío, mire ahora, estoy haciendo lo mismo con mis hijos que están pasando por la misma edad que yo pasé, porque yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo, dice la canción, ¿cierto? También pasa uno por ahí y entonces está uno en la misma condición, disciplinando a los hijos, no a golpes ni patadas, ¿cierto? No con maltratos ni malas palabras, sino formando en ellos por medio de una disciplina de enseñanza, alineándolos a la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener buenas vidas. Aquí mismo lo dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? La vida del hombre consiste en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos creados. El hombre y la mujer fueron creados para reflejar a Dios en la naturaleza, en el gobierno, en el tener cuidado de lo que Dios le puso en el Edén. La vida del hombre está puesta para que nosotros podamos reflejar al Señor. Y eso viene a la medida que nosotros vamos siendo alineados a su voluntad, guiados por su Espíritu, de tal manera que esa disciplina que es formativa, ¿sí?, nos pueda ya ayudar a nosotros a corregir mentalidades, formar caracteres, ¿cierto? Y alinear nuestra vida a la voluntad del Espíritu de Dios, de tal manera que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros y de esa manera se manifieste el reino de Dios en todo lo que hacemos. La gloria de Dios en vidas de personas que viven por la vida de Dios, en la vida de personas que han entendido que su fe y confianza deben estar en aquel que es el autor y consumador de la obra, en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Y en eso estamos todos nosotros creciendo, poco a poco. Yo no creo que ninguno de nosotros lo ha alcanzado, incluso Pablo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, ¿sí?, pero yo me estiro y corro esta carrera. Y aquí nos habla de que nosotros corramos esta carrera con paciencia. Es una carrera en la que cada día el Señor nos está enseñando a vivir por el Espíritu de Dios, a vivir por una mente superior, por la mente de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. Leíamos precisamente hace unos días un versículo con mi esposa que dice que así como los pensamientos del Señor son muchísimo más altos que nosotros, que es la diferencia es terriblemente gigante, es como del cielo a la tierra, decía. Me parece que lo dice en Isaías, no me acuerdo exactamente, y de pronto de haberlo buscado, pero me vino ahorita, dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y decía en una versión, creo que era la traducción de lenguaje actual, es como del cielo a la tierra, o sea, es algo totalmente diferente. E imagínese, entonces tú y yo, que tenemos una mentalidad humana, y el Señor quiere elevar nuestros pensamientos para que tengamos los pensamientos de Él, del cielo a la tierra, para que veamos con otros ojos, para que caminemos de otra manera, para que hablemos de otra manera, para que podamos afrontar las situaciones de la vida de otra manera. ¿Cómo? Con una mente muchísimo más elevada, de una forma de vivir muchísimo más entendida, con una forma de actuar de tal manera que estamos siempre siendo guiados por la voluntad del Espíritu para poder ver la gloria de Dios manifestada en hombres y mujeres que viven por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Bueno, sigamos. Habla en el 10. Aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Se acuerda? Dice, como a ellos les parecía, a unos padres les parecía que la disciplina era mandándolo a la pieza, bañándolo con agua fría, ¿cierto? Pegándole un correazo, y esa forma nosotros decíamos, bueno, pero lo hacía porque quería corregirme, porque dije una mentira, porque me robé algo de la tienda, porque le pegué a un niño, porque fui grosero y le dije una palabra fea, ¿sí? Y esa era la forma de pronto en que nos corregían, y de todas maneras, ya con la edad
vinimos a entender que lo hacían era de pronto por nuestro propio bien. No era el método correcto, pero ese era el entendimiento que tenían de la disciplina. Nosotros creo que tenemos un entendimiento diferente de que la disciplina no es a punta de golpes y maltratos, sino es una enseñanza formativa en la cual el carácter de este niño, la mentalidad de este ser, se está llevando a corregirse y alinearse para que pueda vivir una vida buena, ¿sí? Si estamos hablando de cosas materiales y físicas de este mundo, y pueda ser un hombre o una mujer correcta. Si eso es lo que nosotros hacemos con papás y mamás para que estos niños funcionen en una sociedad y tengan buena vida, ¿cuánto más nuestro Padre está interesado en formarnos, disciplinarnos, enseñarnos, guiarnos, alinearnos para que nosotros podamos tener una vida espiritual correcta, una vida que no solamente va a ser beneficiosa para nosotros aquí en esta tierra, sino en la próxima, ¿sí? Hablan creo que en Romanos es que hablan, no me acuerdo, de que el ejercicio corporal, dice que para nada aprovecha. De pronto es aquí en Hebreos, no me acuerdo el versículo, que para nada aprovecha, pero que la piedad, que es una de las cosas en las cuales nosotros somos siendo ejercitados, eso sirve para esta vida y para la próxima. Póngale cuidado lo que dice en el versículo 10, al final del versículo 10. Me pareció tremendo. Dice, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, o sea, nos disciplina para lo que nos es de provecho, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Y cuando habla de santidad no es también como nos hemos hecho la imagen de que vamos a hacer estatuas paradas por ahí sin mover un dedo. No, de la santidad es de lo correcto que Él es, de que no haya oscuridad en Él. Así como no hay oscuridad en Él, no haya oscuridad en nuestros corazones, no haya oscuridad en nuestra mente. No seamos guiados por los desórdenes de la ausencia de la vida del Espíritu en nosotros, sino que nosotros participemos de la santidad, de la pureza, de la gloria que en Él hay. Para eso es que Él nos corrige, para que nosotros podamos ser tal y como es Él, tal y como es Él. De esa gloria, de que esa manifestación del poder y de la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Eso es lo que Él ha querido desde el principio. Esa es su intención y su intención no ha cambiado. Es de formar hijos y hijas que puedan reflejar la gloria de Dios, participar de su santidad por medio de la fe y la confianza en Él, para que se haga su voluntad y para que nosotros aquí en esta tierra, mientras que estemos aquí, los años que el Señor nos dé, podamos entender de que la disciplina tiene que ser para corregir, formar y alinearnos a nosotros, a aprender a vivir por la vida del Espíritu, por la vida de Cristo en nosotros. Acuérdense que el Espíritu vino a morar dentro de nosotros, nosotros somos templo del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer lo que nos parece. Dice que Él nos compró con su sangre y que Él nos redimió de la oscuridad a la luz, de que Él pagó el precio, nos compró a precio de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos en nuestras locuras mentales y deseos y gustos de pasiones desordenadas. No, para nada. Para que nosotros ahora vivamos por aquel que nos llamó, para que ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que nos llamó a su reino eterno. De esa manera podemos entonces nosotros aprender a participar de su santidad, de la vida del Espíritu que en nosotros habita, y eso, como hemos hablado en muchas ocasiones, eso se manifiesta, eso tiene un reflejo, eso es visible. El hombre y la mujer que viven por el Espíritu de Dios van a reflejar las obras del Espíritu. Eso es imposible que no se manifieste. Hacíamos diferencia en varias ocasiones de que el hijo, hay creyentes espirituales y creyentes carnales, o creyentes maduros y niños. Y a veces en los niños no se ve la manifestación de las obras de Dios, de la santidad de Dios, de la mente de Dios, del proceder de Dios. ¿Por qué? Porque
no se han sometido a hacer la voluntad de Dios, porque a veces duele hacer la voluntad de Dios, ¿sí? O ser disciplinado por Dios. Esa es la realidad. Pero cuando tú te dejas disciplinar, cuando tú te dejas formar, te dejas alinear, aunque te duela porque no va contra tu parecer o placer o lo que tú deseas ver, eso va a tener fruto ¿de qué? De vida. Dice aquí en el 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque es que nosotros somos disciplinados. Dice que éste lo hace para que lo que es provechoso y para que participemos de su santidad. En el 11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente, en ese momento, parece ser causa de gozo. ¿A usted no le ha pasado de que usted tiene una situación y habla con alguien que obviamente tiene la mente de Cristo, es espiritual o tiene una madurez espiritual y le dice, no, pero es que eso no es el proceder de Cristo, esa no es la forma como tú tienes que actuar? Y usted se enfada, usted se pone de mal genio, usted se irrita porque usted le chocó de que le dijeron la verdad, de que le cantaron la verdad, como dicen por ahí, de que le expusieron la realidad de Cristo y tuviste tu realidad y dijiste, uy, eso fue golpe bajo, eso no me gustó. Bueno, de eso es que está hablando aquí, de que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No me trae gozo el saber de que, uy, eso es lo que tengo que hacer, pero esa es la voluntad del Padre y eso es lo que tenemos que seguir. ¿Ok? Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Ejercitados, una de las palabras que tenemos que aprender ahí. Ejercitados, esto es un ejercicio diario, un ejercicio constante, en donde el Espíritu habla, ¿sí? Corrige, disciplina, forma. Tenemos que poner nuestra confianza en eso. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos ejercitemos en medio de la dificultad, problema, situación que estamos viviendo, entonces eso nos ayude a crecer. Algo que se ejercita, crece. Lo que no se ejercita, no crece. ¿Cierto? En estos tiempos he visto a mi hijo y mis hijas, están todos muy juiciosos, haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, hasta la más chiquita ya se va solita para el gimnasio, a hacer ejercicio, a alzar pesas, para ejercitar su musculatura, ¿cierto? Y he visto el cambio en sus físicos. Claro, están mucho más fuertes, se notan sus pies, en sus piernas, se notan sus músculos en sus brazos, porque se ejercitan. Y eso, el ejercicio muscular y la formación muscular no viene de la nada. Tiene que ir al gimnasio, tiene que comer apropiadamente, tiene que saber las proteínas que debe comer, utilizar los ejercicios correctamente para que funcionen el cuerpo de tal manera que puedan llevar el desarrollo correcto, ¿cierto? De la misma manera dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nosotros tenemos que ejercitarnos en hacer la voluntad de Dios, en aprender a ser disciplinados por el Señor, en aprender a tener fe y confianza en lo que el Señor dice, porque de esa manera vamos a poder tener ejercitados. Y más adelante, la Biblia nos habla sobre de que los maduros son los que han alcanzado madurez, los que por el uso o el ejercicio o por el ejercitar los sentidos espirituales tienen la capacidad de saber lo que es de lo que no es, juzgar el bien y el mal, saber ver lo que es del espíritu o lo que no es del espíritu. Eso solamente lo pueden hacer los que en él se han ejercitado por el ejercicio. Eso viene con el tiempo. Entonces no dejes pasar esos momentos en tu vida donde debes aprender a ejercitarte en hacer la voluntad de Dios. No los dejes pasar, porque si dejas pasar la opción, la situación,
Vas a tener que esperar otra vez a que llegue otra para poderte ejercitar. Aprende la lección de una vez. Haz la voluntad del Padre para que participes de su santidad, para que puedas ver esa formación y ese carácter formado en ti. De esa manera vamos a poder agradar a nuestro Señor en todo lo que hagamos, llevando buen fruto. Y ese es el deseo del Padre, que llevemos buen fruto y mucho fruto. Eso es de bendición para esta vida, para nosotros y para la venidera. Bueno, a ver. Bueno, ahí sigue hablando el Señor en el 12. A ver. En el 14 dice, por ejemplo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice en el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí. Nos dice, mira bien, o sea, después de todo lo que hemos visto, de todos estos hombres de fe que pusieron su confianza en Dios, que fueron formados por Dios en confianza de lo que el Señor les decía para que hicieran. Después nos habla a nosotros que teniendo tan grande nube de testigos o de personas, tanto como ejemplares que tuvimos en el capítulo 11 de Hebreos, como la sociedad que nos rodea, nuestros hijos y todo, aprendamos nosotros a ser obedientes y formados en disciplina por el Señor, alineándonos correctamente, porque esto tiene beneficios de santidad, de ejercicio, de crecimiento espiritual. Y dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Como hemos hablado, no son enseñanzas, no son doctrinas, no es incluso un frío que pasa por la espalda cuando estás en oración o una alabanza te gusta. No, es la manifestación, la revelación de Cristo en la vida de nosotros, la formación de Cristo en nosotros para que podamos llegar a ser como Él, ¿sí? Esa formación, esa revelación de Cristo en nuestras vidas, esa es la gracia de Dios. Los mismos discípulos lo dijeron. Lo que vimos, lo que hemos tocado en cuanto al verbo de Dios, en la gracia de Dios se hizo carne y tomó forma. Vimos su gracia como la unigénito del Padre. Él es la gracia de Dios. Él es el regalo inmerecido. Él es aquel al cual nosotros debemos allegarnos. Y dice, por eso dice tan claro ahí, mira bien. Pon atención, escucha, déjate disciplinar, ten fe, confianza. No sea que alguno deje de alcanzar la revelación de Cristo en su vida. Eso es la mayor pérdida del humano en este mundo. No poder llegar a conocer a Cristo. No poder llegar a entender su mente. No poder llegar a disfrutar del Espíritu Santo formando en nosotros un carácter de acuerdo a su semejanza. Porque esos son tesoros del cual nadie puede robar. Aquí en la tierra todo es pasajero, pero aquellas cosas son eternas. Bueno, creo que ya es tiempo, me he demorado bastante, pero creo que ha sido muy bueno poder compartir con ustedes esto. Espero que la próxima semana ya esté mejor Patico, para que podamos seguir con el último tema del reino de Dios, el heredar. Pero noten bien de que todos estos aspectos de la vida, todo lo que hemos tratado, tiene que ver con heredar el reino de Dios, tiene que ver con ver el reino de Dios, tiene que ver con entrar en el reino de Dios y disfrutar de esta vida que solamente en Él se puede vivir. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo por todos sus comentarios, los deditos, los comentarios, lo que escriben, eso nos edifica a todos. Y que tengan una semana muy buena. Mediten en lo que hemos tratado, mediten en esto de la confianza en Dios y en la fe que es. La fe no es lo que a mí me parece, es la confianza en el Señor. Y recordemos, la disciplina no son golpes ni patadas, es formación, alineación, formación de carácter y corregir mentalidades y sentimientos y pensamientos
que no se alinean a la voluntad del Señor. Bueno, los queremos muchísimo. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Amén para todos y feliz día.